Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes de tercero de secundaria. En el curso de matemática, en esta semana, interpretamos medida de tendencia central para datos agrupados y no agrupados. Estamos en la semana 19 y el día 4. El día 3 habíamos ya subido un video anterior y lo pueden buscar como representación de gráficos estadísticos mediante histograma, gráfico de barras, gráfico circular y polígono de frecuencia. ¿Ya? Con esa descripción lo podemos buscar. Muy bien, veamos qué sigue. Vamos a la competencia. ¿Qué competencia estamos trabajando? Resuelve problemas sobre gestión de datos e incertidumbre. ¿Y cuál es el propósito de esta semana, de esta actividad? Los estudiantes sintetizan las características de la población en estudio mediante el cálculo y la interpretación de medidas de tendencia central para datos agrupados y no agrupados. Muy bien. Medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? ¿Qué entienden por medida de tendencia central? A continuación vamos a aclarar un poco el concepto de medida de tendencia central. Dice que las medidas son otra forma de expresar los datos a través de un resumen sobre la información de la muestra, que se representa mediante la distribución de frecuencias en un solo valor para obtener indicadores del comportamiento de la variable en diferentes sentidos, como punto alrededor del que toma valores, variabilidad, etc. Resumir la información mediante un solo número es interesante para comprender mejor cómo se comporta la variable y para poder realizar comparaciones. Las medidas de tendencia central son las medidas que describen cómo todos los valores de los datos se agrupan en torno a un valor central y los cuales son. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Veamos ahora. La media o media aritmética, la moda y la mediana. Ahí tenemos las tres medidas importantes que se va a trabajar en este video. ¿Ya? Veamos. Iniciamos entonces por la media o media aritmética. El símbolo es X y hay una barra en la parte superior, ¿no? ¿Qué es la media aritmética? Nosotros de estudios anteriores, de grados anteriores que hemos aprendido, sabemos que la media aritmética es la medida más común en la que todos los valores desempeñan el mismo papel. Sirve como un punto de equilibrio del conjunto de datos. Se calcula sumando todos los valores del conjunto de datos y dividiendo el resultado por el número de la muestra o por el número total de datos. ¿Ya? ¿Cuándo calculo la media? Es importante esta parte. Se calcula solo para variables cuantitativas. Variables cualitativas no se puede calcular la media. ¿Cómo se calcula la media? Para datos no agrupados y para datos agrupados. Para datos no agrupados, ¿no? Se calcula sumando todos los valores, ¿no? Del primero hasta el final, sumando todos los valores de los datos y dividiendo entre la cantidad total de datos. ¿Ya? Y para datos agrupados hacemos la sumatoria de xi por fi entre n. Xi es la marca de clase, por fi, que es la frecuencia absoluta entre el total de datos. Ya, esa es la fórmula, es la forma como calculamos la media aritmética para datos agrupados y para datos no agrupados. Muy bien. Ahora, consideramos las siguientes tablas. Se puede calcular la media. Por ejemplo, la variable es relación con el quechua, sí, 22 y no 8 la frecuencia absoluta, y en total sale 30. También en esta otra tabla se podrá calcular la media aritmética, por ejemplo, de migraciones 5. Este es el motivo de menos quechua hablantes. ¿Cuáles son los motivos, no? Que en nuestra encuesta anterior
o en una encuesta que tú puedas hacer bajo estos criterios, te salen estos resultados a un total de 30 encuestados, ¿no? Y cuyas variables son variables cualitativas, ¿no? Cualitativa nominal en este caso, ¿no? ¿Se podrá calcular la media? Para ese tipo de variables no se puede calcular la media, ¿ya? No es necesario calcular la media y tampoco es posible calcular la media, ¿ya? En este tipo de variables cualitativa nominal. Estas son el tipo de variable cualitativa nominal. Muy bien. Para la siguiente tabla, ¿se puede calcular la media? Vamos a ver acá. Para esta tabla, ¿se podrá calcular la media? Veamos, es una tabla con intervalos de frecuencia, ¿no? Con marca de clase, con frecuencia absoluta, y justamente también esta tabla corresponde a la encuesta, a los resultados de la encuesta de la edad de los encuestados, recuerda, ¿no? Ahí tenemos la edad de los encuestados. Aquí el 64, ¿no? Es la edad, la persona de mayor edad, y el de menor edad está entre mayor que 10, ¿no? O sea, no es exactamente 10, recuerdan ustedes la encuesta anterior, pero parte de 10 hasta 64. Muy bien, ¿se podrá calcular la media en esta tabla? Por supuesto que sí. Para este tipo de variables sí se calcula la media. Entonces, ¿de qué forma? Acá tenemos un procedimiento cómo calculamos la media o la media aritmética de este tipo de tabla con intervalos de frecuencia, ¿no? Se multiplica, dice, la media, se multiplica, ¿no? 14,5, esta cantidad, por la frecuencia absoluta, ¿no? Y de la misma forma en el siguiente por 23,5 por 4, y la siguiente más, luego va sumando, más 32,5, ¿no? 32,5 con el 8, luego 40, sumas luego más la multiplicación de 41,5 por 6, luego más 50,5 por 7, más 59,5 por 2. Muy bien. Y dividimos entre el total. Este 30 es lo mismo que este total. ¿Ya? Muy bien. Y cuyo resultado, pues, ven en la parte superior, ¿no? Perdón, en la parte inferior, ¿no? 43,5 más 94 más 162,5 más 260 más 249 más 353,5 más 119 dividido entre 30. Y esto resulta, pues, la media o el promedio, la media aritmética es 42,71, y haciendo una aproximación, un redondeo de 43 años. Y entonces, ¿cómo se interpreta este resultado, ¿no? Este resultado que nos ha salido. ¿Cuál es la interpretación? La interpretación sería que puedo decir que la muestra está conformada por personas en torno a los 43 años, o que la edad promedio es de 43 años. Muy bien, ¿no? Ahí ya hemos obtenido la media. Veamos la siguiente. Vamos con la moda. ¿Qué es la moda? Dice que la moda es el valor del conjunto de datos que aparece con mayor frecuencia. A diferencia de la media, los valores extremos no afectan a la moda. Con frecuencia hay una moda, o hay casos en que presentan varias modas. ¿Cuándo calculo la moda? Se usa para variable cualitativa y cuantitativa, a diferencia del promedio o de la media aritmética, ¿ya? Además, para la variable cuantitativa en distribuciones agrupadas en intervalos solo se emplea cuando existe un único intervalo o clase modal. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Ejemplos de moda para datos no agrupados. Observa la siguiente tabla. En relación con el quechua, sí 22, no 8. En total 30. ¿Cuál es la moda? La moda es sí porque es la frecuencia que tiene mayor cantidad de valores, ¿no? Ahí podemos observar una variable cualitativa
nominal, ¿no? Cualitativa nominal. Vamos a la siguiente tabla. Motivo de menos quechohablantes. Tenemos varias opciones: migración, enseñanza, comunicación, valoración, vergüenza, otros y el total. Suman un total de 30. ¿Cuál es la moda? Si se han dado cuenta, han observado ustedes que la moda es comunicación, porque es la frecuencia que tiene mayor cantidad de valores, ¿no? También podemos concluir de que hay más personas piensan de que por comunicación, por falta de comunicación en todo caso, ¿no? Hay menos quechohablantes en la actualidad, ¿no? Estos resultados salen de una encuesta. Muy bien, la moda sería comunicación. Sigamos, vamos a la siguiente tabla. La edad. Ahí tenemos edades de 38 años, 3 personas, 40, 4, 42, 9, 43, 3, 45, 9, 54, 2. ¿Cuál será la moda? Si se han dado cuenta, esta tabla es una tabla donde hay dos modas, y a eso se llama bimodal, ¿ya? La moda es 42 y 45. ¿Por qué? Porque ambos tienen mayor frecuencia y igualan en la cantidad de frecuencias, ¿no? La frecuencia absoluta. Muy bien, por eso se llama bimodal, ¿ya? Bimodal. Muy bien, sigamos. La moda para datos agrupados. ¿Cómo se calcula la moda para datos agrupados? Considere la siguiente tabla de frecuencia. Veamos. Es una tabla de frecuencia que ha salido a partir de una encuesta, y la variable es edad, ¿no? Y está en 6 intervalos de clase, ¿ya? ¿Cómo creen que se va a calcular la moda en este tipo de tabla? Veamos, ¿qué nos sugiere? Se utiliza la siguiente fórmula, ¿no? La moda es igual al límite inferior más D1 sobre D1 más D sub 2, todo multiplicado por A, o sea, por la amplitud. Vamos a hacer una explicación breve, cómo aplicamos esta fórmula, ¿ya? Esta fórmula. ¿Qué significan los símbolos o las variables que aparecen en esta fórmula? LI es el límite inferior, o sea, es 28. Este límite inferior, ¿no? Límite inferior de la clase modal. Recuerden, la clase modal, primero identificamos la clase modal. ¿Por qué? Porque elegimos la barra sombreado de color anaranjado, un poco anaranjado, ¿no? Porque si tú puedes darte cuenta, chequeas rápidamente de arriba hacia abajo que la mayor frecuencia absoluta es 8. Por lo tanto, esta fila representa a la clase modal. Esta es la clase modal, ¿ya? Esta es la clase modal. Muy bien, esta es la clase modal. Entonces dice que el límite inferior del intervalo de la clase modal es 28. Ya lo tenemos. Ahora, D1, ¿qué significa? Es la diferencia de la clase modal menos el anterior. Por eso dice FI menos 1. Menos el anterior. Acá tenemos. D1 entonces será 8 menos 4, o sea 4. O sea, 8 menos el 4 de arriba, ¿ya? Restamos ahí. Igual acá, para el D2, mira, para el D2, FI menos FI más 1. O sea, frecuencia absoluta de la clase modal menos el posterior, o sea, menos 6. Entonces sería D2 es igual a 8 menos 6, que es igual a 2. ¿No? Ahí tenemos, 8 menos 6 igual a 2. Y la frecuencia, el FI, como vuelvo a decirles, es la frecuencia de la clase modal. Frecuencia de la clase modal, que es igual a 8, ¿no? Como ya hemos estado indicando hace rato. Y A es la amplitud del intervalo modal. O la amplitud, porque cada intervalo tiene la misma amplitud, en todo caso, en este problema, ¿no? Y la amplitud es 9, pues, ¿no? La amplitud es 9. De cuanto en cuanto va avanzando, pues, los intervalos, ¿no? 28 más 9 es 37. Entonces, por lo tanto, es la amplitud de la clase modal es 9. Sigamos. Veamos ahora la moda. Reemplazando los valores de esta fórmula, ¿no? Lo reemplazamos, sería 28 más es el límite inferior, más ahí tenemos D1 que salió 4,
sobre D1 otra vez, que sale 4, más D2, que nos sale 2, ¿está? Por A, amplitud 9. Restando tendríamos, perdón, simplificando tendríamos acá es 6 y acá es 4, o sea 2 tercios, ¿no? 2 tercios, simplificando sería, o multiplicando, 9 por 2, 18, 23, 6 y 28 más 6 es 34. 34 años sería la moda. ¿Y cómo sería más o menos la interpretación de esta, ¿no? Identifico que la mayor frecuencia, en este caso es 8, ¿no? Como hemos indicado inicialmente. Y puedo decir que los valores que mayoritariamente tomó la variable edad fue de 28 años a menos de 37. O sea, está en este rango, en este intervalo, de 28 a menos de 37. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la mediana. ¿Qué es la mediana? Es el valor que divide a en dos partes iguales a un conjunto de datos ya ordenados. La mediana no se ve afectada por los valores extremos, de manera que puede utilizarse cuando están presentes. La mediana es el valor medio de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Muy bien. ¿Cuándo calculo la mediana? Se usa para variable cualitativa, ordinal y cuantitativa. ¿De qué forma se calcula? Para datos no agrupados, ¿qué se hace? Primero se ordena los datos de menor a mayor. Segundo, si n es impar, elijo el dato central, y si n es par, hallo la media de los dos valores centrales. Eso es cuando es para datos no agrupados. Y para datos agrupados se utiliza la siguiente fórmula para hallar la mediana. Límite inferior es el límite inferior, n medios, o sea, el total de datos se divide entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada menos 1 entre la frecuencia de la clase modal por la amplitud. Esta fórmula vamos a interpretarlo en un ejemplo a continuación. Veamos el ejemplo 1. Considere la siguiente tabla de frecuencia. Veamos esto. Veamos el otro. Ahí vemos las dos tablas que ya vimos anteriormente. ¿Se podrá obtener la mediana en este caso? La mediana no se calcula para este tipo de variables, cualitativa nominal. ¿Ya? No se puede calcular la mediana. Ok, muy bien. Porque son variables cualitativas nominal. Muy bien, no se puede ordenar de menor a mayor, así que no hay un orden ahí, ¿no? No hay un orden. Muy bien. Veamos el ejemplo 2. Considere la siguiente tabla de frecuencia. Ahí tenemos. También la variable edad. Esa tabla también lo hemos visto anteriormente, ¿no? 38 años 3 personas, 44, 42 9, 43 3, 45 9 y 54 2. Ahora, aquí apareció una frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se obtiene esa frecuencia absoluta acumulada? Creo que en videos anteriores lo estaba aplicando, ¿no? Se pasa el 3, luego se suma 3 más 4, 7, 7 más 9, 16, 16 más 9, 16 más 3, perdón, 19, y 19 más 9, 28, y 28 más 2, 30. Esa sería la frecuencia absoluta acumulada. ¿Y cómo se calcula la mediana en esta tabla? No sabemos en qué parte está el dato central, ¿no? El dato central. Recuérdense que hay 30 datos. Entonces, yo he tratado de trabajarlo de esta forma, ¿no? Para este tipo de variables sí se calcula la mediana. ¿Y cómo se calcula la mediana? Veamos. Lo he separado. Todos los 30 datos aparecen acá en la parte superior, ¿no? Hay 3 veces 38, 4 veces 40, 9 veces 42, ¿no? Luego 43 3 veces, y 9 veces 45, y 2 veces 54. Está ordenado de menor a mayor, y ustedes pueden ya darse cuenta
los dos datos centrales, ¿cómo identifico? ¿No? ¿Cómo identifico? Vamos a ver el procedimiento. N es par, ¿cierto? 30. N, la posición N entre 2 y N entre 2 más 1 serían los que nos van a dar, ¿no? Esa posición nos va a dar la mediana, ¿ya? La posición 15 y la posición 16. Si se han dado cuenta, la posición 15 es 42 y vamos a ver acá también en la tabla cómo elegimos esta fila donde está la mediana. Elegimos porque la posición 15, que vamos a resaltarlo un poquito, la posición 15, que voy a buscar dividiendo el total entre 2, está dentro de esta frecuencia absoluta acumulada. El superior cercano a 15 es 16, ¿ves? Entonces dentro de esta posición está la posición 15 y la posición 16, por supuesto, ¿no? Los dos, y la posición 16 también está aquí, hasta 16 incluye acá. Entonces puedo darme cuenta que aquí está la posición 15, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿ven? Ahí está la posición 15 y 16. Esas posiciones, pues, la mediana será igual a la posición 15, que es 42, más 42 entre 2, que sería 42. Eso sería la mediana en este tipo de tablas, ¿no? Se ha dado cuenta, ¿no? Cómo más o menos vamos a ir calculando, ¿no? Ahora, no es necesario todavía escribir todos los datos, la cantidad de datos, 30, 40, 50. Solamente pueden hacer este procedimiento nada más de la parte inferior, ¿no? En total lo dividen entre 2 y si es par será la posición 15 y la posición 16, pues, ¿no? En este caso 15, ¿no? La mitad de 30 es 15, pues, ¿no? En este caso, posición 15 y posición 16. Esos dos los sumas y lo divides entre 2 y te sale, pues, la mediana. Muy bien. Vamos un tercer ejemplo. Considera la siguiente tabla de frecuencia. Veamos, ¿cómo calcularíamos la mediana para este tipo de tablas de frecuencia? Justamente esa tabla hemos estado trabajando y ya resaltamos de color anaranjado esta fila. ¿Por qué hemos resaltado? Veamos, voy a explicarles un poco para elegir esta fila. Esta es la clase mediana, mejor dicho, ¿cómo elegimos? Vamos a ver, de la tabla la mitad de los datos será, o sea, la mitad de los datos es n medios, es 30 entre 2 es 15. Y este 15 voy a encontrarlo yo. ¿Dónde lo voy a encontrar el 15? Está dentro de 19. El superior cercano a 15, ¿no? El superior cercano a 15 es 19. A ustedes dirán, pero profesor, el 15 está más cerca que 13 que 19. No, tiene que ser el superior cercano a 15. ¿Ya? Entonces, elijo por supuesto, a esta fila, a esta clase, ¿no? A esta clase como clase modal, clase mediana. Esta sería la clase mediana, ¿ya? Clase mediana, ¿ya? Esa es la clase mediana. Entonces, en esa clase mediana voy a reemplazar estos en esta fórmula, pues, ¿no? Esta fórmula. Ahora voy a explicarle un poco detenidamente a qué se refiere esta fórmula, ¿no? Por ejemplo, LI es el límite inferior del intervalo mediano, ¿no? N medios, es la amplitud, acá está. FI menos 1 es la frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano, ¿ya? O sea, frecuencia acumulada es 19, el anterior es 13. Entonces, FI menos 1 es 13. Y el FI es la frecuencia absoluta del intervalo mediano, o sea, en este caso es 16. Y n es el total de datos. En este caso le he puesto n mayúscula. Puede ser minúscula también, no hay problema, o mayúscula, cualquiera de las dos, ¿ya? Muy bien. Luego de haber explicado un poco el significado de esta fórmula, vamos a reemplazarlo. Lo reemplazamos, tendríamos la mediana es igual a 37. Recuerden que 37 es el límite inferior, acá está, de la clase mediana se llama esta, más 15 es n medios hemos hallado arriba, 15, y menos FI menos 1, el anterior, la frecuencia absoluta de la clase mediana anterior
anterior. No es que a 19 le va a restar 1, no es así, tiene que ser el anterior, no se resta menos 1, sino es el anterior. Entonces sería 13 entre FI, que es la frecuencia absoluta de la clase mediana, esta de acá es 6, multiplicado por la amplitud, amplitud de cuánto en cuánto está yéndose el intervalo. 37 a 46, ¿cuánto hay? Una diferencia, 46 menos 37 es 9, pues no, por eso es 9. Muy bien, reemplazando y operando tendríamos restando 2 entre 6 por 9 y resolviendo nos da exactamente 40, 40. ¿Y cómo sería la interpretación? El intervalo mediano de 37 a menos de 46 años, Es decir, que el 50% de la población tiene 40 años de esta encuesta, ¿ya? 40 años de esta encuesta. El otro 50 está en menor a 40 y el otro 50 está mayor a 40 años. Aproximadamente, porque aquí no tenemos los datos de cada encuestado, la edad de cada encuestado, sino está en tablas de frecuencia. Muy bien, de esta forma pues se halla la mediana en datos agrupados, datos agrupados con intervalos de clase. Muy bien, muchas gracias.